Estudio Bíblico Semana 19, día 132. Segunda de Crónicas, capítulos 30 al 33. Del avivamiento a la rebelión. En estos interesantes capítulos de Segunda de Crónicas, Dios responde con misericordia cuando su pueblo se arrepiente de corazón, como lo hizo Ezequías al restaurar la Pascua, pero también juzga el pecado persistente rebelde, como se ve en el reinado de Manasés y Amón. Sin embargo, incluso el peor pecado puede hallar gracia cuando se humilla ante el Señor. El Señor escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Segunda de Crónicas 30:20. ¡Qué emoción! Gloria al Señor porque jamás ha dejado abandonado a su pueblo. En Segunda de Crónicas 30 vimos cómo se restauraba la adoración de nueva cuenta. En esta ocasión, la Pascua como un acto de unidad nacional. Después de limpiar el templo, Ezequías organizó una gran celebración de la Pascua. Él invitó no solo a Judá, sino que también invitó a las tribus del norte, quienes eran los remanentes de Israel, promoviendo la unidad espiritual. Aun cuando algunos no estaban seriamente purificados, Dios respondió al corazón arrepentido. Gloria al Señor. La mayoría del pueblo, muchos de Efraín, Manasés, Isaacar y Zebulón, no se habían purificado, pero comieron la Pascua sin cumplir con lo prescrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: Señor, tú que eres bueno, perdona a todo el que ha decidido sinceramente buscar a Dios, el Señor, Dios de sus antepasados. Aunque no esté puro según las normas del santuario, el Señor escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Aleluya. Segunda de Crónicas 30, 18 al 20. Esta increíble porción bíblica, mis amados, nos recordó la manera en que muchas veces juzgamos a aquellas personas que no cumplen las normas externas, que tal vez viven en pecado y que tal vez no viven de acuerdo a la palabra de Dios y que en cierto momento se atreven a acercarse o a intentar aprender de alguna manera, ya sea a través de una necesidad o alguna situación que estén pasando. ¿De verdad estamos valorando ese deseo sincero que tienen de acercarse a Dios o lo rechazamos con nuestro juicio? Esta lección es muy importante, mis amados. Hay que recordar que Dios valora el corazón contrito y humillado más que los ritos formales. Con esto me refiero a que tú y yo podemos estar en el lugar en que nos congregamos cada domingo, cada miércoles, todos los días si tú quieres, haciendo ritos y ritos y ritos repetitivos, creyendo que estamos agradando a Dios, cuando lo que más le agrada a Dios son esos corazones que lejos de vivir entre ritos y repeticiones vanas, humillan su corazón y lo buscan con esperanza y con fe. No hay que olvidar que la verdadera adoración une, purifica y restaura. ¡Qué gran enseñanza! En Segunda de Crónicas 31 leímos acerca del avivamiento nacional y generosidad en la adoración. Luego de que celebraron la Pascua, el pueblo destruyó todos los ídolos y altares paganos. Se restauraron las ofrendas y los sacerdotes fueron organizados correctamente y hubo abundancia debido a la obediencia, narra la Escritura. Desde que la gente comenzó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, ha habido suficiente para comer y ha sobrado en abundancia. El Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta gran cantidad. Segunda de Crónicas 31:10. Esta enseñanza, mis amados, nos habla directamente a la entrega generosa. ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios y cómo se lo estamos dando? La generosidad, amados, es una señal de un corazón renovado, un corazón entendido, un corazón que ni siquiera discute ni piensa, pero ¿por qué voy a dar? ¿O para qué? ¿O en qué se está utilizando el dinero? El comprender estas porciones bíblicas, amados, nos va a dar el entendimiento de nuestra responsabilidad como seguidores de Jesucristo, de cómo el Espíritu de Dios llena a aquellas personas de entendimiento para reaccionar y continuar con una fe activa, realizando lo necesario para que la palabra de Dios continúe creciendo, honrando a Dios, tratando de llenar todas las necesidades que, como en esta historia vemos, son las que hacen funcionar el trabajo de la iglesia. Donde hay fidelidad, Dios, amados, derrama bendición. No lo dudes.
En 2 de Crónicas 32 vimos a Ezequías su enfermedad, orgullo y arrepentimiento. Cuando Sennacherib de Asiria amenazó a Judá, Ezequías confió en Dios. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó el ejército asirio. Y más adelante Ezequías se enfermó, pero él oró y fue sanado. Gloria al Señor. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo. ¿Ves cómo todos estamos expuestos a caer? Aunque luego Ezequías se humilló. Segunda de Crónicas 32, 24 al 26 dice: Ezequías se enfermó de muerte, pero oró al Señor, quien le respondió dándole una señal. Pero Ezequías no respondió al bien que le fue hecho, pues su corazón se llenó de orgullo. Por eso la ira del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se arrepintió de su orgullo, lo mismo que los habitantes de Jerusalén. Por eso el Señor no descargó su ira sobre ellos durante el reinado de Ezequías. Qué importante lección nos da Dios a través de la vida de Ezequías. En esta porción nos habla acerca del orgullo. Hay que vivir alertas, hay que tener cuidado y reconocer que debemos de vivir en humildad, de saber cuándo y cómo humillarnos ante Dios. Y es que es muy fácil, amados, tener grandes victorias espirituales. Y es precisamente en esos momentos cuando todo va bien, cuando nos sentimos en lo más alto que hemos podido llegar, cuando nuestro corazón humano puede caer. La humildad es la clave perfecta, es la llave que abre esa puerta para poder recibir la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por recordarnos esta importante lección. En 2 de Crónicas 33, 1 al 20, aprendimos sobre Manasés. Manasés era el hijo de Ezequías, quien reinó por 55 años y cometió grandes abominaciones de idolatría, magia y sacrificios humanos. Por eso Dios lo entregó a manos de Asiria. Ya cuando él se encontraba en la cárcel, se humilló y fue perdonado. Al volver, quitó los ídolos y reconoció al Señor. Mis amados, no importa cuán grande es nuestro pecado, incluso cuando ya estamos en una sentencia pagando por nuestro error, Dios allí nos encuentra y nos da una nueva oportunidad. Gloria al Señor. En su angustia buscó el favor del Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y atendió su súplica. Lo hizo regresar a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Qué importante recordatorio obtuvimos en esta porción bíblica de que Dios puede perdonar incluso los peores pecados. Amados, no hay ningún pecado que sea tan grande que Dios no lo pueda perdonar. Si hay arrepentimiento genuino, seguramente que el Señor nos otorgará otra oportunidad. Manasés es la evidencia perfecta de la gracia radical de Dios. En 2 de Crónicas 33, 21 al 25, vimos el peligro de la indiferencia espiritual. El hijo de Manasés, Amón, no aprendió de la restauración de su padre. Él más bien se rebeló contra Dios y aumentó su culpa y fue asesinado por sus propios oficiales. ¡Qué trágico! Y esto nos pone alerta y pensar si estamos igual que Amón, ignorando las advertencias que Dios nos da. Si vemos a alguien hacer el bien y si nos están invitando bien y vivimos como que si nadie nos habla y algunas veces hasta intencionalmente nos burlamos de otras personas que hacen el bien, ¿será que no comprendemos que cada vez que nos hablan de Dios, que nos corrigen, son advertencias y oportunidades que Dios nos da de venir al camino correcto? Amados, la gracia recibida debe movernos al arrepentimiento. La diferencia espiritual, como vimos en esta historia, puede ser mortal. Romanos 5:20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo enseña que aunque el pecado humano sea muy grande, la gracia de Dios es mucho mayor para quien se arrepiente por medio de Jesucristo. Aleluya. La historia de Manasés nos demuestra que no importa cuán profundo se haya caído, Dios puede restaurar. Como ya lo vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo es muy claro, amados. Dios puede restaurar si hay un
arrepentimiento sincero. Gracias, Señor amado. Hoy les exhorto, mis amados, a tener claridad y dejar los temores atrás, a venir en arrepentimiento para poder experimentar un avivamiento, una verdadera restauración, a tener conciencia de que si continuamos viviendo en pecado, habrá un juicio por seguro, a comprender que Dios no castiga, pero que sí honra al que lo busca con sinceridad. Pero como es tan buen Padre, también resiste al orgulloso. Hoy les invito, mis amados, a permitir que sus vidas sean parte de un avivamiento, a que no se conformen en vivir una vida en rebelión, en contra de todo lo que Dios ya ha establecido. Hoy les invito a vivir en la libertad que Jesucristo nos ofrece, a saber que siempre hay una nueva oportunidad y que si estás listo para arrepentirte de tus pecados, quiere decir que estás listo para ser lleno de la presencia de Dios, para poder experimentar un avivamiento. Hoy te pregunto, ¿estás viviendo un cristianismo superficial o una entrega real? ¿Has experimentado la gracia que restaura como Manasés? ¿Estás promoviendo unidad, generosidad y limpieza espiritual como Ezequías? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu misericordia y tu gracia. Gracias porque nos extiende el perdón, restauración, incluso cuando creemos que no tenemos esperanza. Padre, líbranos del orgullo, de todo lo que nos aparta de ti. Y danos un corazón humilde como el de Ezequías. Ayúdanos a vivir con gratitud, que no pasemos desapercibidas tus correcciones. Enséñanos a ser fieles y a tener reverencia a tu palabra, a tu presencia. Y renueve en nosotros cada día un espíritu recto para que nuestras vidas puedan ser un altar de adoración a tu santo nombre. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.